muerto, verso 4, para una esperanza, a una herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la cual, dice Pedro, está reservada en los cielos para ustedes, para vosotros. Además le dice en el verso 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y así sigue Pedro recordándole las muchas bendiciones que ellos tenían de parte de Dios, y eso obviamente los alentaba porque estaban en un momento de persecución, y una persecución muy severa desatada por el imperio romano a cargo de Nerón. Luego en el versículo 13, que ya esto lo hemos estudiado todo, ¿no? En el verso 13 en adelante hasta el final del capítulo 1, Pedro los llama a que por más que estén en una persecución severa, les recuerda, como leímos anteriormente, las bendiciones que Dios les había dado. Y entonces les recuerda a partir del verso 13, fíjese la primera parte de la oración del verso 13, dice por tanto. Y ese por tanto es importante porque engancha lo que va a seguir diciendo con lo que ya les dijo antes. Capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 12. ¿No? Dice, por tanto, o sea, ¿por tanto qué? Por tantas bendiciones, empezando por la salvación eterna de sus almas, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, es decir, equilibrados en sus vidas espirituales, y esperad por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. O sea, Pedro los está llamando a estos cristianos ¿a qué? A una vida santa, a vivir una vida de piedad, a conducirse de una manera correcta como es el agrado de Dios. Y obviamente que esto como aplicación aplica a nosotros también, ¿no? Porque también como estas personas a las cuales Pedro le dirige esta epístola, ¿no? Los cuales eran llamados por Dios, salvados por gracia por Dios, cada uno de los que estamos aquí también hemos sido llamados por Dios a salvación mediante la gracia de Dios, ¿no? Y hoy vamos a continuar allí en los versículos 18, vamos a continuar a partir del versículo 18 del capítulo 1, y obviamente que el propósito de esta carta que está escribiendo Pedro, y estamos estudiando hoy, era enseñarles cómo vivir a estos cristianos y por aplicación a nosotros. Pedro nos está enseñando hoy, que estamos leyendo y estudiando esta carta, ¿no? Pero el propósito de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de la persecución. Ese es el propósito de Pedro al escribirle esta carta a estos creyentes, ¿no? Cómo vivir de una manera victoriosa en medio de la persecución que estaban sufriendo, sin perder obviamente la esperanza en Dios. Que esa persecución no les haga perder la esperanza en Dios, sin amargarse. Que esa persecución no los lleve a vivir vidas amargadas, sin perder la confianza en Cristo y sin olvidar la promesa de la segunda venida del Señor. Y obviamente cada uno de nosotros, cada vez que estemos en persecución, cada vez que estemos en aprieto, cada vez que estemos en problemas, lo mismo, ¿no? No perdamos la esperanza, no nos amarguemos, no perdamos la confianza en Jesucristo y sus promesas, y nunca olvidemos, menos nosotros que estamos al umbral de la segunda venida de Cristo, no olvidemos su segunda venida. Así que vamos a ir al versículo 18 de Primera de Pedro a versículo 21, 18 al 21. ¿Me sigue ahí? Sí, versículo 18 al 21. Dice así Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 18 al 21 que acabamos de leer, ¿no?, de esta primera carta del apóstol Pedro. Y le vamos a poner como encabezado estos versículos 18 al 21, la gloriosa redención, porque puntualmente Pedro está hablando de la redención en Cristo Jesús que Dios ha llevado adelante para rescatar a sus escogidos. Por eso le vamos a poner como encabezado estos versículos, la gloriosa redención. Y el puritano Thomas Watson, quien vivió en el siglo XVI, 1620 su nacimiento, 1686 su deceso, Thomas Watson, este puritano, observó, y de manera correcta, que la redención fue la obra más gloriosa y grandiosa de Dios. La redención, escribió Thomas Watson, fue el rescate más glorioso y grandioso de parte de Dios. Grande fue la obra de la creación. Sí, fue grande la creación de Dios. De la nada hizo todo lo que existe. Entonces Watson dijo, grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención. Y sigue diciendo Thomas Watson, y sigo citando, costó más redimirnos que crearnos. Buena observación de este puritano. En la primera solo necesitó hablar, dice Thomas Watson. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, 10 veces encontramos la frase y dijo Dios. Una y otra vez, en una cantidad de 10 veces, Dios dice y dijo Dios, y las cosas fueron ¿qué? Apareciendo, fueron siendo creadas. ¿De qué? De la nada. Ahí en Génesis la palabra crear es la palabra hebrea vara, que significa crear ¿de qué? De la nada. Él no necesitó ninguna materia prima. Y Thomas Watson dijo, costó más redimirnos que crearnos. En la primera solo necesitó hablar y dijo Dios. Y en la redención hubo que derramar sangre. Versículo 18, fíjense ahí en Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. Costó más redimirnos, dijo Thomas Watson, que crearnos. En la primera solo se necesitó hablar, y en la redención hubo que derramar sangre. La creación fue la obra de los dedos de Dios. Salmo 8, versículo 3, nos dice esa verdad. Acompáñeme a Salmos 8:3. Deje marcado ahí en Pedro porque vamos a volver. Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, versículo 3. ¿Qué dice allá el salmista David? El rey David, autor de este Salmo 8. Dice así en el versículo 3, cuando veo tus cielos, dijo David. Obviamente que nos está dando a entender que David en algún momento observó los cielos y reflexionó y escribió, cuando veo tus cielos, obra de ¿qué? De tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. La creación claramente fue la obra de los dedos de Dios, como dice David en este Salmo 8:3. Ahora la redención, obviamente, es la obra ya no de los dedos de Dios. La redención es la obra de su Hijo Jesucristo, de su unigénito, quien se encarnó. La redención, el rescate de nuestra condición miserable por nuestros pecados. La redención es la obra de su Hijo, dice Thomas Watson, muriendo en una cruz, derramando su sangre, lo cual equivale a derramar su vida, lo cual equivale a morir como un sacrificio por nuestros pecados. Volvamos así a Pedro nuevamente.
Primera de Pedro, capítulo 1. Y esta palabra redención es un término que describe una de las características principales y esenciales de la salvación. Y obviamente esa palabra redención apunta a la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, ahí cerquita, vuelvo un poquito para atrás, en el capítulo 9, versículo 22, con relación al sacrificio de Cristo. Capítulo 9, esta porción donde vamos a leer el versículo 22 del capítulo 9, comienza en el capítulo 8, donde el autor de la carta a los Hebreos nos está hablando del mediador de un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, ¿no?, es el nuevo pacto de la gracia que fue llevado adelante por el Señor Jesucristo. Ese mediador es ni más ni menos que el Señor Jesús. Eso comienza en el capítulo 8. Y obviamente también abarca todo el capítulo 9 y parte del capítulo 10. Pero allí en el nuevo 22, capítulo 9, verso 22, dice el autor de Hebreos, hablando del sacrificio que llevó adelante el mediador del nuevo pacto, el cual es Jesucristo, dice el versículo 22, y casi todo es purificado, esto hace alusión a los ritos del Antiguo Testamento. Verso 22, y casi todo es purificado según la ley mosaica, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa palabra remisión equivale a perdón de pecados. O sea, lo que está recordando aquí el autor de Hebreo, haciendo alusión al sacrificio del último mediador que fue Jesucristo, el sacrificio de Cristo quiso purificación ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Por medio de qué? Del derramamiento de su sangre. Eso es lo que dice el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no se hace remisión. Por eso la palabra redención es un término que describe una de las características esenciales de la salvación, porque apunta a la muerte sacrificial de Cristo, apunta al sacrificio de Cristo, apunta al derramamiento de la sangre de Cristo, con la cual nuestros pecados fueron perdonados, y de esa manera nosotros pudimos ser ¿qué? Rescatados de nuestra condición miserable de eterna perdición. Obviamente que esa palabra redención trata especialmente con el costo de dicha salvación. La salvación que nosotros recibimos es una salvación que la recibimos ¿por qué? Por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios la salvación. Por eso es incomprensible cuando el pecador rechaza la salvación. Está rechazando la obra de Dios, la obra de amor de Dios a favor de ese pecador que no merece nada más que la condenación. Sin embargo, Dios en su misericordia de cual ya nos habló Pedro en los versículos anteriores, la misericordia de Dios nos ha llevado ¿a qué? A que Él nos dé en su gracia la salvación. Salvación que para nosotros es gratis, pero que para Él tuvo un costo. Al Padre le costó ver morir a su Hijo, al Padre le costó ver cómo su Hijo, cuando tomó nuestros pecados, hubo una división entre Él y su Hijo. Y obviamente al Hijo le costó su vida. Entonces tenemos que entender de que esa redención trata especialmente con el costo de dicha salvación que nosotros recibimos por gracia, por la gracia de Dios. Y obviamente es el medio por el cual Dios, esa redención llevada adelante por Cristo, lo cual es su muerte en la cruz, es el medio por el cual Dios recibe el pago de su justicia. El pago de su justicia, la cual ha sido violada por nuestros pecados todo el tiempo. Y como nosotros no podemos pagarle a Dios, ningún ser humano le puede pagar a la justicia de Dios, tuvo que venir Jesús y encarnarse y morir en una cruz y derramar su sangre para poder rescatarnos. Pero previo a eso, pagarle a la justicia de Dios lo que nosotros le debíamos por culpa de nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron las transgresiones a su ley, como dice Juan en su primera carta en el capítulo 3.
Versículo 9. ¿Qué es el pecado? Dice Juan. Transgresión a la ley de Dios. Venga conmigo a Romanos capítulo 3 y escuchemos al apóstol Pablo. Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. A partir del verso 1, el apóstol Pablo va a empezar a exponer la justicia de Dios que se alcanza por medio de la fe, por medio de creer en lo que hizo Cristo y creer en Cristo. Versículo 24 dice el apóstol Pablo, siendo justificados, ¿y qué más dice Pablo? ¿Pagando por alguna obra que nosotros habemos hecho? No. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios que no merecemos. Hay que poner énfasis en ese aspecto. No merecíamos, pero Dios en su misericordia quiso salvarnos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención, mediante el rescate, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es mediante Cristo Jesús, que es por medio de Cristo Jesús. El rescate de que nosotros no terminemos en el infierno y recibamos la salvación por la gracia de Dios, eso fue posible porque Cristo nos redimió, porque Cristo fue el que derramó su sangre para pagarle la justicia de Dios, algo que nosotros no podíamos pagar. Él lo hizo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Dios ofreció a su Hijo por amor, por misericordia de nuestra condición. A quien Dios puso como propiciación. Eso es aquel que aplaca la ira. Eso significa propiciación. Algo o alguien que aplaca la ira de un Dios, en este caso del Dios eterno, el único Dios todopoderoso. Su justicia, la ira de su justicia fue aplacada. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, cuando muere en la cruz y derrama su sangre. Él fue la propiciación por nuestros pecados, como dice Juan en su primera carta. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio, esa propiciación es por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Es importante el sacrificio de Cristo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, dice Pablo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, es decir, declara justo, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Al que cree en Jesús, al que cree en la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz, al derramar su sangre por nuestros pecados. Cuando yo reconozco que soy un pecador, cuando yo reconozco que Cristo cargó en la cruz mis pecados, mis inmoralidades, mis transgresiones a la ley moral que Dios estableció en su creación. Y yo me aferro a ese sacrificio y yo creo en ese hombre que murió en la cruz, el cual es el Hijo de Dios encarnado. Entonces Dios, ¿qué hace? Me justifica, como dice al final del verso 26. A fin de que Él sea el justo, claro que es el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Volvamos a Pedro. Dice Pedro en el verso 18, sabiendo, les recuerda a estas personas y les dice, ustedes saben, a las personas a las cuales está dirigiendo la carta, ustedes saben, sabiendo, obviamente que estos creyentes eran conscientes, sabían, porque obviamente lo habían aprendido, sabiendo que fuisteis rescatados, sabiendo.
apela a la conciencia de estas personas. Nosotros también, por tener las Escrituras y estudiarlas, sabemos también que hemos sido rescatados por el sacrificio de Cristo, gracias al amor que Dios nos ha tenido. Entonces dice el verso 18, la parte A del texto, sabiendo que fuiste rescatado. Rescatado, esta es la palabra clave en este pasaje. Este término rescatado es la palabra griega lutró, con doble O al final, lutró en el griego, y significa comprar la libertad mediante el pago de un rescate. Comprar la libertad, obviamente, de alguien que está cautivo, de alguien que es esclavo. ¿De qué éramos esclavos nosotros? Del pecado. ¿Qué hacíamos? La voluntad del pecado. Era nuestro amo. Pero Cristo, ¿qué hizo? Nos rescató. Y esa palabra rescatar significa comprar la libertad mediante un pago. Cristo pagó con su vida en la cruz. Le pagó a la justicia de Dios. ¿Qué demandaba la justicia de Dios? La paga del pecado es muerte. Condenación. Cristo quiso, murió en nuestro lugar. La muerte que nosotros debíamos experimentar y padecer, Él la vivió y la padeció por nosotros. Él compró nuestra libertad de las garras del pecado. Por eso esa palabra, rescatados, lutró, significa comprar la libertad mediante el pago de una redención o liberar por medio del pago de un precio a un cautivo o a un esclavo. Y obviamente las imágenes que el apóstol Pedro tiene en su cabeza para describir a los rescatados se deriva claramente de varios pasajes del Antiguo Testamento, y sin duda uno de los principales que hablan de un rescate y de una redención en el Antiguo Testamento, obviamente es la primera Pascua celebrada por el pueblo de Israel, allí en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo del 1 al 13. En la Pascua, hermanos, la vida de un inocente cordero fue el precio requerido para salvar la vida física de los primogénitos de las familias de Israel. Eso es lo que cuenta y fue establecido por Dios a través de Moisés, y eso es lo que narra allí Éxodo capítulo 12 del 1 al 13. Y obviamente que ese cordero que tenía que tomar cada una de las familias de Israel cuando estaban cautivos, cuando eran esclavos en Egipto, ese cordero sin mancha, sin defectos, joven de 1 año, obviamente que ese cordero fue una ilustración divinamente ordenada, y dicho sacrificio, obviamente, de ese cordero era una sombra, era un tipo, tipificaba la muerte sustitutiva y expiatoria del inocente de Hijo de Dios que un día vendría a liberar al pecador de las consecuencias de su pecado. Y eso es lo que Pedro tiene en su mente cuando les está escribiendo a estos creyentes de su rescate. Él tiene en su mente pasajes, ¿no?, de sucesos históricos de su pueblo Israel, de cómo Dios había liberado de la esclavitud de Egipto a su pueblo, y en esa grandiosa liberación, que fue la 10ª plaga, de las 10 fue la última plaga, donde Dios le dijo a su pueblo, cada familia debía tomar un corderito y sacrificarlo, y con su sangre pintar los dinteles y los postes de las puertas de cada una de sus casas. Y cuando el ángel destructor pasara y viera esa sangre, pasaría de largo y no entraría allí. Y no habría allí ningún muerto, ningún primogénito muerto en esa familia. Por eso la Pascua significa pasar por alto, porque el ángel de la muerte pasó por alto en toda casa donde estaba la sangre como señal. Obviamente, cada familia judía que le creyó a Moisés, lo que Moisés les dijo, enviado de parte de Dios, en esa familia judía no hubo muerte de primogénito alguno. Y Pedro tiene en mente ese pasaje hablando de la redención. Claramente tiene imágenes de ese suceso histórico. Ahora bien,
Fue grande, obviamente, cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 12, del 1 al 13, y narra ese suceso de cómo fue todo, el suceso de cómo tenían que tomar el cordero, sacrificarlo, con su sangre pintar los linteles y los postes de las puertas, ¿no? Fue grandiosa esa redención que llevó adelante Dios a través de Moisés, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Pero esta redención a la cual se refiere Pedro en los versículos 18 al 29, la que llevó a cabo Jesucristo, la superó obviamente infinitamente. Pedro en este pasaje proporciona a los creyentes a los cuales le está escribiendo esta carta una enseñanza teológica, le proporciona una teología de la redención al contestar 4 preguntas en estos versículos 18 al 21. 4 preguntas importantísimas que a nosotros también nos va a enseñar y nos va a edificar. Pregunta número 1, ¿de qué redimió Dios a los creyentes? ¿De qué redimió Dios a los creyentes? En el Antiguo Testamento Dios redimió a Israel de la esclavitud física de Egipto. Pero Pedro, al enseñar sobre la redención del Señor Jesucristo, va a responder 4 preguntas importantes. La primera, ¿de qué redimió Dios a los creyentes? La segunda, ¿con qué nos redimió? A Israel fue redimido por un cordero físico, real. Segunda pregunta, ¿con qué nos redimió? A los creyentes, Dios. Tercera pregunta, ¿para quién nos redimió? Y cuarta pregunta, ¿para qué nos redimió? ¿De qué nos redimió? ¿Con qué nos redimió? ¿Para quién nos redimió? ¿Y para qué nos redimió? Así que vamos a ver la primera de ellas. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? Veamos el versículo 18 nuevamente. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos. Ya vimos eso. Ahora bien, ¿de qué nos redimió? ¿De qué redimió, rescató Dios a los creyentes? Versículo 18 sigue diciendo, de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué nos redimió? ¿Cuál es la respuesta? De nuestra vana manera de vivir. Y esa palabra vana en el griego es matayos, matayos con Y, matayos, y significa algo inútil, vano, inútil. Matayos en el griego, inútil, inutilidad o falta de propósito. Dice Pedro que Dios, ¿qué hizo? Nos rescató, nos redimió de nuestra vana, o sea, de nuestra inutilidad o falta de propósito, de nuestra vana manera de vivir. Algo vano, algo inútil, algo que no tiene propósito, falta de propósito. De eso nos rescató el Señor. Esto significa, esto identifica a una vida superficial, a una vida inútil, a una vida sin valor alguno. Y esa clase de vida usted y yo vivíamos antes de que Cristo nos rescatara. Nosotros estamos viviendo una vida totalmente inútil, carente de sentido, una vida carente de propósitos. Ahora que estamos en Cristo y que conocemos la sabiduría de Dios expresada en las Escrituras, sabemos que es así. Sabemos claramente que nosotros vivíamos una vida inútil, sin sentido y sin propósito, porque eso significa vana. Y dice Pedro que Él nos rescató de esa vana manera de vivir. Esto significa, esto identifica a una vida superficial, una vida que solo vive para lo terrenal, una vida inútil sin valor alguno. Y todo hombre, hermanos, todo hombre y toda mujer
que no ha sido redimido, que no ha sido rescatado de esa vana manera de vivir, está viviendo esa vana manera de vivir. Todo hombre o mujer que no ha sido redimido están viviendo de esa manera vana. Venga conmigo, Eclesiastés, al último capítulo del libro y escuchemos a Salomón. Eclesiastés, después de Proverbios, se va a encontrar con el libro de Eclesiastés. El último capítulo, capítulo 12, versículo 13 y 14, que son los últimos dos textos del libro. ¿Qué dice allí Salomón cuando termina de redactar este libro? Que es una conclusión, él hace un relato desde una perspectiva terrenal. Por eso el libro de Eclesiastés suena negativo, porque está visto desde la perspectiva de la tierra. Pero él termina con estas palabras. Verso 13, el fin de todo discurso oído, o sea, el fin de todo lo que he dicho, dice Salomón, el fin de todo discurso oído es este, 2 puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Escuchó? ¿Lo escuchó Salomón? Entonces, una vida con sentido, una vida útil, es la vida de aquella persona que ¿qué hace? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es vivir una vida con sentido y con propósito. Salomón es claro al final del libro de Eclesiastés. Hermano, incluso los mayores logros que los incrédulos pueden alcanzar, no tienen sentido, no se comparan con la eternidad. ¿Escuchó? Aún los mayores logros que puede tener una persona incrédula nunca pueden compararse con la eternidad. La persona puede lograr éxito, puede lograr fama, puede lograr dinero, puede lograr todos sus sueños en esta tierra, pero sin Dios, sin Cristo, sin que sea rescatado de sus pecados, para ser perdonado de sus pecados, nada de eso le va a servir en la eternidad. Y Jesús fue claro con respecto a esto. Venga conmigo a Mateo 16 y escuchemos al mismo Dios encarnado durante su ministerio terrenal. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, versículo 16. Vamos a leer el 24 para tener el contexto. Mateo 16, verso 24. Jesús entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, seguirme, es decir, ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, escuche, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Lo ve? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma una vez que se vaya de este mundo?
¿Con qué le vas a pagar a Dios la salvación, la redención de tu alma, el perdón de tus pecados? ¿Con qué? Si tú ya sabes que de aquí no te vas a llevar nada. Por más oro, fama, nombre que tú puedas lograr, una vez que cierres tus ojos aquí, nada de eso te va a servir. Eso es lo que está explicando Jesús aquí. Verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera vivir para este mundo, exclusivamente para alcanzar los sueños, las metas, los objetivos solamente terrenales, eso es lo que está queriendo decir Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, sus propósitos, sus deseos, sus sueños, ¿qué va a pasar? Va a perder la vida eterna. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, o sea, que haga a un lado todos esos propósitos, sueños, metas terrenales, temporales, por los de Dios, ¿qué va a hacer ese? Va a ganar. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vivirá eternamente, está diciendo Jesús. Pero volviendo al punto, aún los mayores logros que los incrédulos puedan alcanzar en esta vida terrenal no tienen comparación con la eternidad. Y eso es lo que Jesús acaba de decir en Mateo 16, versículo 26. Si usted me acompaña, Efesios 4, algo similar el apóstol Pablo nos va a decir. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 17, donde Pablo va a enseñar sobre la nueva vida, ahora que estamos en Cristo, debemos vivir, cómo debemos conducirnos. De eso está hablando el apóstol Pablo a partir del versículo 17 en adelante, hasta el final del capítulo 4. Pero fíjense cómo comienza con el verso 17 el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, esto es palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Esta palabra andéis en el Nuevo Testamento quiere decir la manera en la cual te conduces constantemente. Cada vez que aparece esa palabra, y Pablo la usó mucho en el Nuevo Testamento, en sus cartas, en sus epístolas, siempre hace alusión a la conducta que lleva la persona constantemente. Andéis. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Estos son los incrédulos, los que no conocen a Cristo, los que no han sido rescatados de su vana manera de vivir. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan, o sea, viven constantemente, andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Andan viviendo una vida vana, inútil, sin propósito, sin sentido, terrenal. ¿Y qué dice Pablo aquí en Efesios a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice? Ustedes ahora están en Cristo, ustedes han sido redimidos, ustedes han sido rescatados, sus pecados han sido perdonados. Ya no anden viviendo esta clase de vida, sino empiecen a vivir la vida que agrada a Dios. Porque son ciudadanos del cielo ahora. Han sido redimidos de las garras y el poder del pecado. Han sido trasladados al reino de su amado Hijo, como dice Pablo en Colosenses 1, verso 13 al 15. Condúzcanse de esa manera. No sigan viviendo en esa mente vana, llevando adelante una conducta de vida vana como resultado. Claramente les está diciendo eso el apóstol Pablo. Pero no se puede comparar, hermano. Aún los mayores logros de un incrédulo no se puede comparar con lo eterno. Venga conmigo a Apocalipsis 21 y miremos un poco lo eterno, para que veamos que no se puede comparar. Aún los mayores logros que un ser humano puede alcanzar en esta vida terrenal, sin Cristo, es vano, dice la Biblia. No tiene sentido. ¿Qué más importante es? ¿Que tus pecados sean perdonados o que tú triunfes y te llenes de dinero? ¿Qué es más importante?
Para ti que estás en Cristo, para ti que conoces las Escrituras, ¿qué es más importante? ¿Qué me vas a decir? Cristo, la redención. Y obviamente estás en lo correcto. Apocalipsis capítulo 21, verso 1, dice, en esa visión que Dios le está mostrando al apóstol Juan, dice así, verso 1 del capítulo 21 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Primero principal, los que vivan una vida vana y le den la espalda a la redención que Dios ofrece gratuitamente, cuando mueran no van a ser parte de ¿qué? Del cielo nuevo y la tierra nueva. Por empezar, para arrancar nomás. Aquellos que disfruten vivir solamente para esta vida temporal, para esta vida vana y de manera vana, poniendo y dándole la espalda al Evangelio de Cristo Jesús, el cual ofrece el perdón de sus pecados mediante el sacrificio del Hijo de Dios, en primer lugar, no van a ser parte del cielo nuevo y la tierra nueva. Como dice Juan, que vi. Juan dice, vi, con sus ojos, literalmente vi. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, es decir, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que son de esta vida pasaron. ¿Se da cuenta? Que por más que el incrédulo logre lo que logre en este mundo, si no tiene el perdón de sus pecados, si no es rescatado de su vana manera de vivir, él no tendrá parte en este cielo nuevo, en esta tierra nueva, donde ya no habrá pecado, no habrá muerte, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni lágrimas. Va a ser todo perfecto y lleno de gozo y de alegría para toda la eternidad. Pero aquel que no quiera dejar su vida vana y le sigue dando la espalda al Evangelio de Jesucristo, no tendrá parte. Por eso no se puede comparar. Por más que logre lo que logre, no se puede comparar con lo eterno. Volvamos a Pedro para terminar. Versículo 18. Dice Pedro, sabiendo, ya vimos eso, que fuisteis rescatados, rescate, ya vimos eso, de vuestra vana manera de vivir. Y sigue diciendo, la cual recibisteis de vuestros padres. La cual recibiste de vuestros padres. Los religiosos fariseos son un ejemplo claro de las tradiciones recibidas de sus padres. Venga conmigo nuevamente a Mateo, pero al capítulo 15. Mateo 15. Y veamos un poco lo que dijo Jesús en relación a las tradiciones. Mateo 15, versículo 7. Mateo 15, versículo 7. Jesús está hablando en este capítulo, hasta el verso 20, está exponiendo Jesús sobre lo que contamina realmente al ser humano. Que lo que contamina no es lo de afuera, lo que contamina es lo de adentro. Porque el ser humano tiene su corazón como contaminado con el pecado. De él mismo, de su propia naturaleza, de su corazón corrompido, sale todo aquello que lo contamina. Por eso necesitamos a Cristo, para que Él nos dé un nuevo nacimiento. Pero allí dice el verso 7, hablando de los fariseos, dice Jesús, hipócritas, les dice Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que hace el catolicismo en sus prácticas? ¿Qué hace? ¿Enseña la palabra de Dios? No. ¿Qué es lo que enseña el catolicismo?
pura tradición. Y la van llevando de generación a generación. Este pueblo de labios me honra, dice el verso 8, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué hace un católico cuando va a una misa? De labios, ¿qué hace? Honran a Dios, pero en realidad su corazón, ¿dónde está? Lejos de Dios. Entonces vemos claramente en ese ejemplo de los fariseos cómo son claramente ese tipo de personas que lo que han abrazado son tradiciones que de hecho se las transmiten a sus generaciones subsiguientes. La religión tradicional, hermanos, sea el judaísmo apóstata o el paganismo en sus muchísimas formas y religiones, son una muestra de tradiciones y costumbres transmitidas de una generación a otra constantemente y todo el tiempo, no importa la cultura, no importa el país que sea. Las cuales, obviamente, las tradiciones, con sus muchas religiones a lo largo y ancho de todo el mundo, las cuales no llevan al ser humano, ¿a dónde? A la salvación. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el único camino. El único camino a la salvación, el único camino al Padre, el único camino que nos deposita en el reino de los cielos es un hombre, y ese hombre es el Hijo de Dios. Jesucristo es su nombre. Volvemos para terminar a Pedro, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres. De todas estas cosas pecaminosas le está recordando Pedro a estos creyentes. Fueron rescatados. Pedro les está recordando a estos cristianos de esta región amplia de Asia Menor, a esas iglesias que estaban dispersas en esas 5 provincias que en el versículo 1 del capítulo 1 nombra. Le está recordando que ellos fueron rescatados, redimidos, por medio de un pago que el Hijo de Dios efectuó cuando Él entregó su propia vida derramando su sangre, muriendo en una cruz, para ser rescatado de esa vana manera de vivir, la cual tenía como consecuencia una condenación eterna por causa de sus pecados. Y obviamente, hermano, si tú estás en Cristo, si tú verdaderamente has creído en Cristo, tú también eres un rescatado de esa vana manera de vivir, las cuales en muchos o casi todos los casos recibimos de nuestros padres también, como los creyentes a cual Pedro le escribió la carta. Y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir como fueron rescatados ellos, mediante la redención, mediante el pago que hizo el Hijo de Dios en una cruz hace 2000 años, para que tus pecados, mis pecados, sean perdonados y yo reciba la justificación cuando Cristo tomó mi lugar y Él me dio su justicia, por la cual yo ahora soy un santo Hijo de Dios. ¿Cuánto puse yo? Nada. ¿Cuánto hizo Dios? Todo. Así que, hermanos, si estás en Cristo verdaderamente, tú también eres un rescatado, un redimido. No lo olvides. ¿Qué es lo que Pedro está haciendo con esa carta? Que esos creyentes bajo persecución no se olviden que eran parte de un grupo selecto, escogido, que Dios había rescatado por medio del pago de la vida del Hijo de Dios, de su propio Hijo. Y hermanos, para finalizar, recuerde lo que dijo Pedro anteriormente, los versículos 16 y 17. Mírelo, versos 16 y 17. ¿Qué dijo Pedro? Claramente, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No te olvides, hermano. Y esta es una manera de vivir. Esta es una buena manera de vivir, con sentido, con propósito, la cual tiene promesas para esta vida y para la vida venidera. ¿Cuál es la vida correcta de vivir? Como dijo Eclesiastés 12:13, ¿te acuerdas? Teme a Dios. Este es el fin de todo lo que te he dicho, dijo Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es vivir una vida con propósito y con sentido en esta vida terrenal. Porque eso va a tener galardón en la próxima vida. Eso va a tener recompensa en la otra vida, la cual es eterna. Eso es vivir una vida con propósito. Eso es vivir una vida con sentido. Eso no es vivir una vida vana. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Andar como Él nos pide. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a agradecerle al Señor por su palabra clara que nos edifica, que nos ayuda a seguir adelante en este crecimiento. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, tu bendito Hijo en quien tú tienes complacencia. Y tú tienes complacencia también en aquel que está unido a tu Hijo por la fe. Aquel que ha sido alcanzado por tu gracia, que ha sido rescatado, que ha sido redimido. Aquel, Señor, cuyas transgresiones ya no cuentan porque han sido cubiertas con la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque no lo merecíamos. Estamos hoy siendo parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Estamos siendo parte cuando no lo merecíamos, cuando no lo buscamos. Él nos buscó, Él nos redimió, Él nos rescató. Él pagó el precio de la justicia de Dios. Él nos ha hecho libre. Ahora en esta condición, vivamos para Dios, vivamos para honrar a Jesús, vivamos para honrar, para obedecer todo el tiempo a Jesús, y de la mejor manera que lo podemos hacer es viviendo una vida de piedad, una vida conforme a su corazón, siendo obediente a su palabra, mientras también predicamos y extendemos la invitación a los incrédulos para que ellos crean y se arrepientan de sus pecados, porque para ellos también hay refrigerio, para ellos también hay salvación, si se arrepienten y se vuelven al Dios, quien tendrá de ellos misericordia como la tuvo con nosotros. Señor, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, bendice a tu iglesia que está aquí presente. Bendice cada alma que está aquí presente delante de ti. Tú conoces su andar, tú conoces su conducta. Bendícelos, fortalécelos, anímalos, Señor, a seguir adelante. Y gracias, Padre, por habernos rescatado de vuestra vana manera de vivir y por estar viviendo ahora una vida con sentido y con propósito, una vida útil para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.